Buenos días, y en Salud y Bienestar vamos a hablar del Día Mundial del Parkinson, porque hoy precisamente es el día y lo que se busca es concientizar a la población, sobre todo con respecto a los síntomas. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después del Alzheimer, y que si bien es una enfermedad que no tiene cura, hay muchas terapias efectivas disponibles para su tratamiento. Y para hablar del tema estamos con Fabián Kremaskin, neurocirujano de la FUESMEN. ¿Cómo estás, Fabián? Día. Muy bien. Muchas Un gusto tenerte, porque sabemos que sos una eminencia en el tema de todas las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, describámosla. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad justamente, como dijiste, neurodegenerativa, que significa que ciertas neuronas del cerebro mueren, y estas neuronas tienen la característica que son productoras de una sustancia química que se llama dopamina. Al disminuir la dopamina en el cerebro, aparecen ciertos síntomas, motores y no motores. Los más clásicos son el temblor, que no es sinónimo de la enfermedad, porque hay varios pacientes que no tienen temblor, la lentitud, que esto es fundamental, la rigidez y la inestabilidad en la marcha. Esos son los síntomas motores habituales de la enfermedad. Pero nosotros siempre le decimos a los pacientes que la enfermedad es como un iceberg, un témpano, que debajo del agua hay un montón de otros síntomas. Constipación, hasta seborrea, trastornos en el sueño y un largo etcétera de síntomas no tradicionales. Esa sería la enfermedad de Parkinson. Bueno, nosotros tenemos una plaquita para que ustedes vean allí en casa todo esto, lo que dijo Fabián, para repasarlo: temblón, torpeza manual, lentitud en los movimientos o trastorno en la marcha, constipación o sueños violentos, y afecta al 1% de los mayores de 60 años. Estos síntomas, ¿se dan en forma lenta o se dan todos juntos de a uno? Muy lento. ¿Cómo es? De hecho, se cree que cuando el paciente tiene estos síntomas tradicionales, la enfermedad había empezado unos 10 a 15 años antes. Mira. Entonces, mucho de la investigación actual está centrado en el diagnóstico precoz, antes de que el paciente llegue al consultorio del neurólogo con los síntomas clásicos. Entonces, se está buscando cuáles son los parámetros y los patrones diagnósticos precoces. Por ejemplo, el tema que dice sueños violentos, técnicamente se llama actuación del sueño REM. El sueño REM es cuando nosotros soñamos con imágenes. Sí. Cuando el paciente actúa, o sea, si está soñando con boxeo y boxea, eso es indicativo de que puede estar vinculable al Parkinson. ¿Y cómo uno se va a imaginar de esas cosas, no? Bueno, hay que preguntarle al cónyuge si patea a la noche y ahí a FUESMEN que sea una polisomnografía y ahí verlo. Pero sí, eso es muy interesante. Por eso hay mucha investigación dedicada al diagnóstico precoz. Bueno, ¿y esto se da el diagnóstico precoz o se tarda? Se tarda mucho. Se tarda mucho, claro. Es algo que le decimos a los pacientes, lamentablemente. Venimos de una pandemia de COVID y muchos se acostumbraron COVID positivo, COVID negativo, me hago el autotest. Bueno, no existe eso en Parkinson. El diagnóstico del Parkinson es clínico, lo hace el neurólogo clínico, juntando todos estos síntomas y haciendo estudios que son para descartar otras causas de lo que se llama parkinsonismo. Pero la enfermedad de Parkinson se diagnostica clínicamente. Por eso hay que consultar con el neurólogo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo y a qué edad empieza a aparecer estos síntomas? La edad habitual es entre los 50 y 65 años, pero también hay un subgrupo de gente joven. El más conocido es Michael Fox, que empezó antes de los 40 años, pero habitualmente es entre 50 y 65, y también hay otro subgrupo después de los 70 años que es mucho más benigno. Con respecto a prevención, no hay. No hay, hay una causa genética y hay factores predisponentes. Por ejemplo, ciertos pesticidas están vinculados a la enfermedad de Parkinson, pero no hay todavía conocimiento de una causa como, por ejemplo, el cigarrillo y el cáncer de pulmón. Claro. Todavía no. Lo más parecido a eso son algunos pesticidas. Ajá, mirá vos, qué interesante. Vos sabés que tenemos un testimonio, Javier Lombardo se llama, que es un actor que seguramente muchos lo han visto en distintas películas, es un actor argentino, y él cuenta en primera persona lo que es el Parkinson. Si quieren lo escuchamos y ahí él va a contar todos estos síntomas que nosotros estamos refiriéndonos. Lo escuchamos. Cuando me enteré de lo que era el Parkinson me quería matar, o sea, fue como decir, ¿viste? Me sacaron el piso de los pies, o sea, una locura.
Yo, por ejemplo, me vengo cayendo en todos lados. O sea, estoy en una etapa que perdí, pierdo un poco la estabilidad. Entonces me caigo en la calle, señor, ¿qué le pasó? No, está bien, sí. Entonces te explico, le digo, no estoy borracho ni estoy drogado, tengo Parkinson. La energía vital que tenés todos los días, moverte normalmente, el cerebro da una orden y se cumple. Cuando vos tenés eso alterado, todo se empieza a alterar. O sea, ya la orden no llega, el cuerpo no funciona como antes, entonces se genera temblor, rigidez, falta de equilibrio y un montón de síntomas psicológicos que son más importantes que los que se ven. O sea, se genera como, hay como un estado de depresión química. Y con mi familia lo llevé como pude, digamos. Es un golpe muy fuerte porque es como transformarse en otra persona. Al faltar de dopamina te deprimís. Hay un estado anímico muy complicado y después al sentir que vas perdiendo la voz, la expresión, que es una expresión dura, como que la rigidez, todo eso te va aislando de la gente. La enfermedad misma te va aislando, la enfermedad que te va metiendo para adentro. Qué bravo, ¿ah? Fíjate que ahí lo dice él, que hay cosas que no se ven de la enfermedad. Y mencionó la depresión, que muy bien lo que dice es por una depresión química también. Así como él también habla de la dopamina, dice que disminuye la dopamina y aparecen estos síntomas, hay otras sustancias químicas que también disminuyen y aparece la depresión. Por eso es tan importante la evaluación y la consulta con el psicólogo y con el psiquiatra, porque no es solamente la tristeza por la información, es claro. una enfermedad del cerebro. Y es un balde de agua fría, nos imaginábamos, Sí. cuando uno le dice al paciente el diagnóstico. Vemos ahí en unas imágenes alguna de las terapias que él hacía, que estaba dado vuelta. Sí. ¿Viste? Bueno, las terapias, Bien. porque si bien no tiene cura, pero hay terapias efectivas, también está la cirugía. Exactamente. A ver, siempre le decimos a los pacientes que no tenga cura no significa que se tiene que desmoronar, porque hay un montón de cosas que no tienen cura. Sí. La hipertensión no tiene Hay que cura. dar un mensaje positivo. Exactamente, siempre por favor, positivo, claro. porque la curación en medicina es algo bastante difícil de conseguir, pero el tratamiento sí, es fundamental. Y sobre todo el pilar es el tratamiento no farmacológico. Ejercicio físico, ejercicio mental, sociabilizar. El paciente tiende a aislarse. La buena nutrición, el control del estrés, el reposo adecuado, eso es fundamental. Terapia ocupacional, rehabilitación, apoyo psicológico, todo eso es fundamental, es el 80% del tratamiento. Después vienen las terapias farmacológicas, que están muy estandarizadas, también depende mucho de la edad, si empezó de joven, probablemente la estrategia sea diferente a la del anciano, y la cirugía que se viene haciendo la cirugía moderna hace más de 40 años, la moderna. Yo siempre comento que el doctor Selman Sejanovic operó Parkinson en Mendoza en 1966. Hace 57 años que se opera Parkinson en Mendoza, o sea que tenemos una larga tradición, no es nada experimental. Pero siempre recalcar lo no farmacológico. Fundamental. Eso es fundamental. Y vos estás hablando de eso. Fíjense ustedes, veamos en la siguiente placa, cuando uno tiene a un paciente en el hogar con Parkinson, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los cuidados, alimentación, como decía ahí Fabián, actividad física, organización del ambiente, el entorno, esto es fundamental, estimulación cognitiva. Más allá de esto, y antes de terminar, porque me parece que es un capítulo importante a considerar, cuidados del paciente en el hogar, fantástico, pero también el cuidado del cuidador. Hay que cuidar al cuidador. Fundamental, y yo creo que es otro capítulo que merece todo un programa aparte, que es cuidar al cuidador. ¿Qué significa esto? El acompañante, el familiar, son enfermedades que son muy desgastantes, entonces esto se ve también en otras enfermedades como Alzheimer, ACV, y eso es fundamental y es un pilar. Por eso nosotros siempre cuando damos charlas, siempre decimos paciente, familias y amigos, porque es todo el entorno que le da apoyo y que no se recargue una sola persona. Exactamente, tiene que distribuirse las cargas porque el desgaste es muy grande y es un fenómeno médico, esto del desgaste del cuidador. Bien, súper interesante como siempre. Un gusto tenerte, Fabi. Un gusto mío. Bueno, ahí escuchábamos entonces todos estos detalles muy importantes a considerar hoy en el Día Mundial del Parkinson.